सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसंवरावतारम् कथयिष्यामि यथागमं समासा Sangye cho tam soki chonam janju pando dani skyab suchi dange songe be sonange gola bonchere sang enrubar sho Sangye cho sangye cho amla chanch bombardo da skyasu dange sangye sonange rola panj sangye bar cho. En el Buda, en el Dharma y en la más excelente Sangha, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, que por el mérito de la generosidad y otras buenas acciones puede alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Ma namkada nyambe simsha tamja dewa da dewe ngyu tang dan anangyu ruchi dungala dan du ge ngyu dan dolwar yu ruchi mulla me ber dewa dan dolwar ngyu ruchi mirin chal dan is dawe dan nyamla anangyu ruchi ma namkada nyambe simsha Dewa dan dewe lambaran gyureci dungal dan dungal yudan dalawarin kureci dungal mebe dewa min dalawarin gyureci imirin çaldan nave danyanla nasvaran gyureci çaldavadan çocuk şabadan cesu idan kuzin so Yuwa junzan dagi jisanpo tamja loswe janju son. Que todos los seres sensibles, tan ilimitados como el cielo, obtengan la felicidad y las causas de la felicidad, que ellos sean liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que nunca sean separados de la felicidad libre de todo sufrimiento, que descansen en la ecuanimidad libre del apego y la aversión, que a través de las virtudes de hacer homenajes, otorgar ofrendas, confesarse, regocijarse, solicitar e implorar, el pequeño mérito que he acumulado lo comparto con todos los seres para que logremos la budeidad. ¿Ok, Rinpoche? Mi chugin bono ando son sangye kungin mi ranchen chugun so son. Sabe la men jala chada lo toba to sigiri to dong jingi min de sigiri lombo sabe. Shagye ge bo jala chan lo namol hayin ga dang hu dang ni. Lubung ga dang ni ge nang lo gungi ro ga chun da tin ska to ton to. Okay, kunjala everyone, good morning. Buenos días a todos. Tangaso dire tangonde di stanza stawade taljerjini shinde fnet paska skizbutundu tobargir bala zagandevela Re. della reta sten melurigen lagilba sten zane ji de boji sa zamlinga po sala sten yorwa sala Re. sala ta sa chu melu junga ji ta chi ri rawa da khangi kanga de sala tenyo de dabode milu rimbache taljerogi milu rimbache dalwa gyatang jora shu tong milu rimbache re song yore. Entonces, el verso raíz al que llegamos ayer sería el verso número 3, no, el verso número 4.
Y dice, he adquirido las libertades y riquezas tan difíciles de encontrar y que hacen que esta vida humana tenga significado. Entonces luego dice, si no los aprovecho ahora, ¿cuándo volveré a tener una oportunidad como esta? Y en Rinpoche dice, en esta ocasión el verso nos lleva hacia reflexionar sobre el precioso renacimiento humano, el cual llamamos la base. Decimos siempre que nuestro precioso renacimiento humano es la base para poder alcanzar la iluminación. Entonces, ¿qué quiere decir base? La base es como el terreno, es como cuando ponemos los cimientos de algo, y también es como la tierra dentro de los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego. Podríamos decir que la tierra es como la base, es una base sólida. Las montañas pertenecen al elemento de la tierra, las rocas pertenecen al elemento de la tierra. Y esto es lo que es para nuestra práctica el hecho de tener este precioso renacimiento humano que posee las 8 libertades y las 10 riquezas. 오케이, 다디 가서 디스패처가 $700 남기 손으로도 $700 되네. 달저기 밀로 림보체 되네. 삼로 담나되네 곰고르디. 네. 밀로 림보 양양 토퍼 가모래 다디 송용으로 죽로 송용들에. Entonces, este verso nos hace reflexionar de manera general sobre la importancia de haber obtenido un renacimiento humano con las libertades y riquezas. Y luego explica también un poco más sobre lo difícil que es de obtener. 다 달저 쪽에 참아 밀로 림보체 디니 유당 직스페당이 땅 스페당 유숨라게 숨강라 산나 깨도 신도 가와 인세 이송용래 용어 Y entonces, para explicar por qué este renacimiento humano es difícil de obtener, se explica en la continuación en el texto a través de lo que son los 3, las causas, ejemplos y a través de números. Esto será explicado a continuación. Esta preciosa vida humana dotada por completo de las 8 libertades y las 10 condiciones favorables es extremadamente difícil de obtener, como se ve claramente cuando se reflexionan sobre sus causas por medio de ejemplos o de comparaciones numéricas. La sola. tampoco 중사의 거반은 중앙에 다대 송자를 유대 유 수준 넘버 답이 지송데 자침보래 수준 송거래서 수준 송바 있나 수준 간데 있나 수준으로 와 개월추 개월추 백년치로 다 개월추 당민개월추 도로와들 수준 송어라 와 수준 넘버 답아 이스타와데 수준날 때는 하다미 오방 토바레 송여라다 나스캅 하다미 나스캅 잠제리 탈독 말에 탈독 상계 고반와. Entonces, cuando reflexionamos sobre las causas de haber obtenido hoy en día un precioso renacimiento humano, dice el texto, sus causas, el requisito básico es observar una conducta ética completamente pura. Esto es importante, dice Rinpoche, debemos proteger nuestra conducta. ¿Qué quiere decir mantener la ética? Es proteger nuestra conducta de las acciones negativas, practicar las 10 acciones positivas, abandonar las 10 acciones negativas, y se explica en los textos que practicar estas acciones virtuosas va a dar como resultado temporal dentro de la existencia cíclica los renacimientos superiores de los devas y de los humanos. Entonces, estos son resultados positivos a nivel temporal, no a nivel último. Recordemos siempre que a nivel último el resultado es la iluminación. 마순나 레강가 룩터기 말어 지텐 바 초시 토나 쳄쳄딜라 쳄팀 숭와텐 세 치마라 하다미 고방 나스캅다니 데네 림기 타투 상기 고방 다디다나 미샤레. Entonces, este renacimiento, precioso renacimiento humano, podríamos decir que si mantenemos la conducta ética, recibimos tanto a nivel mundano y a nivel temporal beneficios en esta vida, y a nivel temporal en la vida siguiente también podemos obtener otro renacimiento en los reinos superiores. Entonces, este reino
dijo Rinpoche, mantener la conducta, una conducta apropiada, nos puede beneficiar tanto a nivel mundano en esta vida como a nivel de nuestra práctica de Dharma. 그런 넘버 딱 되지. 쪽 벌친 쪽이 참 자주 간요. 다들 짐발로서 뭐 팔을 짐바 쭉 쪽자. 바로 그 짐바 대기 쪽쪽자 쪽 로야래. Y luego dice, el requisito secundario o cooperante es practicar la generosidad y las demás paramitas, y el requisito vinculante necesario es hacer aspiraciones puras. 스물남 넘버 딱 참자로 고스팔라 삼나 땅 다들 삼나 다스페 유대 데려와 수준 네. 넘버 딱 되지. 쪽 벌친 쪽이 다 스페인자 디스페 getsochim beting duro naso rusbal getsochim beting no rusbal jiores rusbal loa migmego tenen lor gerena pokala bingire pokala samsu so estendu la re on tadi la re on la landre mano lo gerena landre mano yongi mades de yung bido sompo tangere sta dire da somino chita 묵동기 시다도 셜롱기 녹도 때 송기 리치게와 송복이 쭉샤와 딘바 대니냐 신기 딘바지가 그랬어. 냐신드나 또 신도 냐신기 딘베난 de rusbalgo gochu para borres milurin bajetaba. Entonces, estas tres podríamos decir que son entonces las causas del precioso renacimiento humano. Con tener una conducta ética excelente, haber practicado la generosidad y también hacer plegarias de aspiración para poder obtener efectivamente un precioso renacimiento humano. Esta es la explicación de las causas, de lo difícil que es de obtener este renacimiento en base a las causas. Luego, el segundo es a través de los ejemplos. Y este es un ejemplo que seguramente conocen, ¿no? El ejemplo de la tortuga ciega, y dice, obtener una existencia humana es más difícil que una tortuga ciega que vive en las profundidades del océano. Y ella, hay una especie de aro de madera que flota sobre el océano sin rumbo fijo. Y entonces dice, la tortuga saca la cabeza a la superficie una vez cada 100 años para como respirar, decía Rinpoche. Y entonces, si fuera la casualidad que justo esa vez, en esos 100 años, cuando salió una vez a la superficie a respirar, que su cabeza por casualidad entrara en el medio de este anillo de madera que está flotando, entonces así de difícil es obtener un renacimiento humano. Es solamente un ejemplo, dice, imaginario para dar la idea de lo difícil que es obtener el renacimiento humano. Y este ejemplo nos lo dio el Buda Shakyamuni, el ejemplo de la tortuga. Entonces hemos visto lo difícil que es de obtener el renacimiento humano debido a las causas, ahora en base a un ejemplo, y así a continuación en base a comparaciones numéricas. Es un ejemplo, dice, no hay que decir, esto no lo creo, es simplemente una analogía. Un ejemplo, una analogía. Y luego las comparaciones numéricas. El número de los seres en los infiernos es comparable al de las partículas de polvo en toda la tierra.
Entonces Rinpoche dice, el número de seres que se encuentran en los seres infernales es tan vasto como tantas partículas de polvo hay en la tierra. Son incontables, incalculables. 이장이 주 건가에 제만 했다고 그래. 주 건가. Re, 건가도 간다디 이제 발체디 빵을 뭐지 소지가 돼 이제. 소목 건가. re. 또 소목 건가래 건가 소리. Gangarela. 건가기 지마이로 지메 짱다고 그래. 이다. Gangarela. 건가 número 용때 이때 5천 원 그래. 강을 뭐지 좀. Re. 이 추이데 추이 orgun데라 된 건가서 사치 못해요. Di kan Rinpoche leyon kire. Chu. 강을 뭐지 좀나. 초모모인데 소지요래. 내 초라 직 신기 추지 신기가 마치가 항보지가 다치아가 이지어래. 일항보지 그러고 이제 칸아 돈이래. 쪽지라 하지어래. 라 랑존 그러고 Re. 일로 초모모 홈라기래. 니디라 디자치 못이기로 근데 소모품 내기로 건가다. Re. Entonces, continúa diciendo las comparaciones numéricas con respecto al reino de los espíritus hambrientos. El número de los pretas es igual o comparable al de los granos de arena en el río Ganges. Entonces, en el río Ganges tiene una arena muy fina y aquí se imagina, ¿no? Que hay tantos pretas, tantos seres en los reinos de los espíritus hambrientos como granos de harina fina hay en este gran río, el río Ganges, que además encuentra su fuente de origen, sus aguas encuentran el origen en el monte Kailash. El monte Kailash en Tíbet es la fuente, bueno, en realidad dice Rinpoche, el agua va hacia un lago y luego el lago se divide en cuatro ríos. Y es conocido el monte Kailash como la fuente de estos 4 grandes ríos de Asia que luego se ramifican a su vez, el Brahmaputra, Sutlej, el Indus y el Karnal. La sola. 이상하겠다. 다들은 이다래. 두도 창각기 방마 타고 당 창각서 간데 팔찌디 저랭아 또 루여로 루저 간네. 봐. Re. 네기 창조그래 디인자 창 루기 창조나 창대 고아 데 통하다 숲다고 고아데. Re. 창으로 될 방마 방마라게 방마. 데더버스 창각기 방마 꼴통 땅 쓰기로 몽고여로 데더버스. Y luego el reino de los animales, dice, son tan abundantes como los granos de cebada en un barril de cerveza. También otro ejemplo para una gran cantidad de elementos que son incontables e incalculables. 아마 있는 가와 부입지 몰라. 가와 부입 어제는 다 히말라야도 뭐 리텀보도 가봐 있는데 왔다 찍바로 와. 부입 배 그런 수비용기를 빼 이제 가와당기라고 가와박이라고 가와 땅내가. 가와지니 숨들 시두기만 되더버려서. El de los asuras al de los copos de nieve en una ventisca. Aquí esta ventisca se refiere a una tormenta de nieve, como en aquellos lugares donde las montañas son muy altas y llegan tormentas de nieve cargadas de una cantidad infinita de copos que no se pueden contar. Así sería la cantidad de semidioses. Aquí tañawa ida tudo sumde nganson sumre chitan nganson sum 이자그래 와. 그래. 이 하마인데 투리더버레다 하마인데를 잡도와. Antes de hablar de los asuras, el libro mencionó los 3 reinos inferiores, que son los reinos infernales, los reinos de los espíritus hambrientos y el reino de los animales. Y luego a partir de los asuras menciona los reinos superiores de existencia. Entonces comienza con los semidioses. 오케이. 달하다 미데 오늘로다. 다미니 센메스땡기 orдултамбуда. 센멜테 봉아또 태보기 센메간라 사이기 둘지나 코땅가 뇽뇽로 시투기로 데터 레즈 충충. Y luego dice, los 2 reinos superiores, considerados los mejores, que son el de los dioses y el de los humanos,
en comparación con la cantidad de los otros renacimientos, la cantidad de seres que renacen en estos dos reinos es muy reducida. Por eso nos dice el texto, por otro lado, el número de dioses y devas, de devas y humanos es tan reducido como el de las partículas de polvo debajo de una uña. 이게 다 다르게 싸와 tuk사데 도착지단 팀 완전 타도데 통하러 Re. 보선 남기로 보선 네 깔로데 뚝려와 Tugla. 뚝 통나 세디 가서 뚝대들은 흉흉으로 세디 속당다로 잠지래 디기 뚝대 도착지단기 뚝대 코로나 게딱 로스 스톤탁만 보디나 주다래 코로나인데 나청기나 Re. 델레선스 도거라고 아 델레선 못한 거라 나서 다도 도착지단 팀 Entonces, dice la razón por la cual es más fácil tomar renacimiento en los reinos inferiores de existencia es porque tenemos en nuestra mente los tres venenos, el veneno del apego, la aversión y la ignorancia. Entonces, si estos están en nuestra mente, va a ser más fácil renacer en los reinos inferiores en oposición a los reinos superiores. Entonces, los venenos ordinarios, dice un veneno ordinario, nos puede solamente hacer daño en esta vida. Sin embargo, los tres venenos de las aflicciones nos pueden hacer daño por muchas vidas, porque nos hacen volver al samsara y sufrir en la existencia cíclica y en los reinos inferiores durante mucho, mucho tiempo. 이게 다 되네 다 팔제디 자리나 정말 시부톤도 토버게 발라 발데딜라 판바만도 나치니한테 요 갈라교 팔제인 자리디 다디 다와다 마톤데 그다 Ay, 민서 oye. 라사양 민창기스 karma Entonces, eso se refiere a la parte del verso raíz que dice, si no los aprovecho ahora, ¿cuándo volveré a tener una oportunidad como esta? Nos está recordando que si no lo aprovechamos ahora va a ser difícil de obtener en el futuro. 양 민스카기 민당 찬기 참 민찬기 스카메 페 땅망 융라 삼나 헷버신도 가와디 타레스 알와 Mire, 바 민당 찬 민나 스카마 통계 말이 삼르르르 통계래 미약 말을 통계 말에 찬나 스카마 통 통계 말에 karma 망보이로 mire. 만총총 되더버려서 하당 미적한데 니메 karma라고 그래서 돈도 정말 명료하시네 진짜 Y luego dice, con otro ejemplo, también se puede comparar el número de los seres usando el ejemplo del número de estrellas visibles por la noche y el número de estrellas visibles por el día. Entonces, el número, dice Rinpoche, de día no vemos estrellas casi, ¿cierto? A veces puede que alguien logre ver una que otra estrella en el cielo cuando aún es de día, mientras que de noche vemos muchas estrellas. Entonces, las estrellas que se ven de día serían igual que el renacimiento en los reinos superiores de devas y de humanos, mientras que las estrellas que se ven en la noche serían todos los demás reinos de existencia. small number to be jisung zakanda small nam giwongi lama koncho ki turjedam rewa small nam de zuwa wata small nam small nam tapala tena rangi le zambo ta la zambo gewar chula gewa mingewar chu sorry gewar chu saper dadula zikis kizbutes Al reflexionar sobre todo esto, seremos conscientes de lo extremadamente difícil que es obtener una preciosa existencia humana. Este renacimiento humano actual es el resultado de la compasión del Lama y de las tres joyas y del poder de nuestro buen karma. Y también decía Rinpoche, como mencionamos las causas anteriormente, ¿cierto? La práctica de la generosidad, de la ética y nuestras plegarias de aspiración. Sus libertades y condiciones favorables nos permiten alcanzar el objetivo correspondiente a uno de los tres tipos de seres. Sí, 유캔 망보 초거와 Tenemos que completar muchas causas y condiciones para llegar a tener esta vida que tenemos hoy en día. rangi le zambo jikiskis buste
A eso se refiere con el poder de nuestro buen karma. 기부 숨기 돈 원토당 녀렉을 봐라 원토당 녀렉 원토 하당미 고바 그래 녀렉때 tarpano 던데게 멜람데 강 룹나 두벌 누스파요레 치초나다 체딜 알와게 돈 저버토만 미루림버 토비오레 미루림버체 가레 지체레 봐 룹나 룹빈 누스파당 누슈교레 누스파요레 슈교레 강갑 좀요레 툴켄 상으로 와 네. 양안송로 로에 레가 전한 고조 조조레 너저 디목마리아 타독 요원기 숙심보전 고 남송스만 tum 조조레 장보 전한레 남바 전한 아래 전한 제시 조레 무스파이레 Entonces, hemos obtenido este renacimiento por el poder de nuestro buen karma. Y luego dice, gracias a esta existencia humana completamos las causas y las condiciones para poder alcanzar el objetivo de cualquiera de los tres tipos de practicantes, el practicante de capacidad inferior, el practicante de capacidad intermedia o el practicante de capacidad superior. Entonces, sobre la base del precioso renacimiento humano podemos obtener el objetivo del practicante de capacidad inferior, que son, a nivel temporal, los reinos superiores, renacer en los reinos superiores de los devas y de los humanos. Y luego, a nivel último, podemos también, gracias a este precioso renacimiento humano, obtener el objetivo del practicante de capacidad intermedia, que es la liberación, y el de practicante de capacidad superior, que es la iluminación mismo. Entonces, ¿para qué nos están diciendo esto? Porque nos deberíamos preguntar, ¿cierto? Ya que tenemos esta preciosa existencia humana, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué? ¿Por qué es preciosa? ¿Qué podemos hacer con esta? Entonces el texto nos muestra el potencial, el poder y la fuerza que tiene nuestra vida humana, y nos dice que si lo utilizamos bien, podemos obtener estos tres tipos de objetivos incluso. Imagínense si lo utilizamos mal y en lugar de utilizar nuestra existencia humana para obtener reinos superiores o para la liberación y la iluminación, la utilizamos para obtener renacimientos en reinos inferiores. Sería un gran derroche, ¿verdad? Una gran pérdida. Lazo. 갈때 루센딜라 랑 janlan pamba tambe chuji mandu por en malamdu miche songza tantar zarnazka gal때 루센딜라 랑 pamba tam janlan pamba ranjan iskala pamba ro tambe chuji mandu pas en ma lam du miche songza je en ro en jana 그래로 왔다 냐만냐메로 타마 토메 냐 탐톰 이제 남행도 Entonces, luego, por eso nos dice, podemos obtener un renacimiento superior en el samsara o un beneficio definitivo, pero podemos morir en cualquier momento. Las causas de nuestra muerte son impredecibles y no podemos estar seguros de que no moriremos antes de esta misma noche. Por lo que si no aprovechamos estas libertades y riquezas para practicar el Dharma sublime que beneficia a los demás y a nosotros mismos y desperdiciamos esta vida estando distraídos, ¿cómo podremos, una vez que hayamos muerto, volver a obtener, creo que dice? ¿Cómo podremos conseguir de nuevo una existencia humana semejante? Será imposible. Por eso Shantideva nos aconseja que no desaprovechemos estas libertades y riquezas. Entonces Rinpoche decía, debemos absolutamente aprovechar nuestra preciosa existencia humana recordando que gracias al hecho de que la tenemos, podemos beneficiarnos a tanto nosotros mismos como a los demás. La sola. Día chicuaretari correlala gurun bochige correlala charduzmet correlala corwa lega correlega 싸워니나 차도요 말이지 디목이 침도met 참 이마가 상강분이 있다는데 참 침도요 말이지 내려오러 내가 때지 작나 람 룹거러 tamcho 룹거러 eso 말도 Como nos decía Guru Rinpoche, dentro del samsara, dentro de la existencia cíclica,
el trabajo nunca termina, ¿no? El trabajo nunca termina, nunca tienen fin las acciones mundanas. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer con esta existencia humana es entrar en el sendero, dice, del realizado, ¿no? Tener estos logros espirituales en nuestro sendero para poder salir de la existencia cíclica. 대목일라 찾으면은 대목 Nila, 대목일라 침두즈메 침 바로 이 침바 침두즈메 dice, el sol elimina las tinieblas, ¿no? El sol, así como el sol elimina las tinieblas, la sola. 여기 인근 어떤 단에 스톤자탄 달저 돈 매출자세 다나 돈 매간 근데 라 달저 톱나 돈이와 말해 돈 루비와 말아 주저러와 Rere. 그래서 다나 송아래 얘네 남시 참여드는 남시 상대링시 상인시나 수사시기 말해지 남시 참여를 해서 미탁 많이 말아와 탁과 말아와 미탁 말아와 Entonces, esta existencia humana que hemos obtenido, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto vamos a poder disfrutarla, porque ni siquiera, la verdad es que ni siquiera sabemos si va a durar hasta mañana. Y esto es porque nuestra preciosa existencia humana es impermanente, no durará por siempre, no es permanente. Así pues, en la actualidad hemos obtenido una vida humana dotada de libertades y riquezas. Hemos conocido a un maestro auténtico y recibido sus profundas enseñanzas. La sola. 시견멘도 녜스파멘도 너와 두 돈업점도 미치베 녜스파멘도 쉬우 요나스 남 시험 돈다면 꼭 출고로 누구 출고래 미신다고 그러고 얘네들 맨 방향들 버쳇만 보여온 게 있다 액시던트하고 때네 그러면 몽고용보다 그러면 시견 망고로 시외시견 망 손베시견 명령래 손베시견 빼 명령래 손에 시견데 망보래 Entonces, nuestro cuerpo humano, nuestro precioso cuerpo humano, es en realidad como una máquina, ¿cierto? Una máquina que podemos utilizar y que también a veces puede que le surjan problemas y pueden surgir muchos obstáculos para que pueda funcionar correctamente. Por ejemplo, pueden surgir obstáculos en nuestra vida como accidentes, etcétera, etcétera, que eliminan nuestra preciosa existencia humana de manera inesperada. Entonces, dice, tenemos, como dice en el texto, necesitamos muchas causas para mantener la vida. O sea, no, mentira, muchas causas pueden destruirla y hay pocas que la mantienen. Entonces, lo que quiere decir esto es que hay muchas condiciones que pueden causar que nuestra vida se acabe y hay pocas o condiciones muy específicas que solo en estas condiciones podemos seguir en vida. Entonces, comparándolo así, vemos lo preciosa que es. 닌다탄 저로 타고니까 토바 민기 딜타비 타들게 토바 민기로 달저 돈내 주소서 만체 진시 담타 Exacto. Entonces, hemos obtenido, por lo tanto, este renacimiento humano dotado de libertades y riquezas, y por eso nos dice el texto, ahora que por fin lo hemos obtenido, ¿cómo podemos, si lo desperdiciamos, conseguir de nuevo esta gran fortuna? 얘네 달들게 밀루스톱 상당히 일만 담다 다들 전부 튼ken 똑같이 하고 그래 아스말람 넘버도 비지 똑바친 두기 3 유견 좀나 되네 라마당 택바친 보통 잘라래 되네 라마당 잘라래 택진기 초동 쳤버려서 송어와 라마당. Y entonces no solamente tenemos esta preciosa existencia humana, sino que también, como dice el texto un pelín más arriba,
también hemos tenido la fortuna de que nuestra vida se vuelva incluso más llena de significado por haber encontrado el Dharma. Y entonces el texto dice, hemos conocido un maestro auténtico y recibido las profundas enseñanzas. Entonces, ahora que estamos en esta situación tan difícil de conseguir y tan fácil de perder, debemos reflexionar una y otra vez sobre la gran oportunidad que representa. Y dice Rinpoche que en particular haberse encontrado con las enseñanzas y específicamente con el Dharma Mahayana y con un maestro que enseña el Dharma Mahayana es verdaderamente el resultado de grandes plegarias de aspiración. 그다음에 담바 토픽 tudir nge perkanjing nge perkaj lo jikpolawe ngedna tonchewe chula yang samgores dil lude shidogire jikdogire de samlo yang do tangores. Y debemos reflexionar una y otra vez sobre la gran oportunidad que representa, dice el texto. Por esto debemos pensar una y otra vez sobre la muerte y la impermanencia, sobre el hecho de que nuestro cuerpo se va a destruir, de que no sabemos cuándo el momento de la muerte llegará y debemos aprovechar nuestra existencia ahora. Distingi Java tamjalado Java legarwa legadachi zakanda bore dachi 제작 심보대작 총 스큐르 전에 욕샤로 되는 랑고 톤 거래 랑고 톤 받자고 거래 이마 출시 돈데 유한이도 다절로 심볼론 받자고 때 Entonces el texto nos impulsa a aprovechar nuestra preciosa existencia humana diciendo, hemos de dejar de lado todas las grandes actividades de la vida mundana. Y dice Rinpoche, las actividades mundanas, actividades que solo traen beneficio para esta vida. Y abandonarlas porque no son trascendentales, es decir, no trascienden más allá de esta vida. Y mientras nos quede vida, dedicarnos a practicar el Dharma para aprovechar sin ninguna dilación la esencia de estas libertades y riquezas o condiciones favorables. Aquí manera de llama se ne yundung sheshe nambama se chatyang de mi shecho no bechulo omalemba Y entonces lee este verso de Atisha Dipamkara, donde dice, la vida es muy breve y las cosas conocibles son muy numerosas. Puesto que no sabes cuánto tiempo te queda de vida, dedícate con ahínco a aquello que deseas, igual que un cisne que extrae leche del agua. 오케이, 당 이스파니 스페질타나 다디레데 자와데 일터 참모문나 팅룸나 로비스 카칭라는 스톰바타가 다데 예 칼레데 Una pared. 자와 레벨샤디데 Orere, jitar semman münnak tringrumdan logjur keçik varnan tüm patar. Deshin sangi tüy gelenna dikisenam lodru tankay jumla. Entonces continuamos con el verso raíz siguiente, que es el verso número 5. Y dice, como un relámpago con su resplandor ilumina por un instante una oscura noche nublada, aparecen en el mundo por el poder del Buda los pensamientos virtuosos rara y fugazmente. 장식이 셈기 바연 샷발라 바연 대셨다 샷샤디아르데 Entonces, a partir de aquí, comienza a hablar más sobre los beneficios de la bodhicitta, esta mente de la iluminación, y explica los beneficios de la bodhicitta, dentro de los cuales protege nuestra mente. La bodhicitta protege nuestra mente. Quiere explicarnos que tenemos que proteger la mente de la iluminación. 선모르고 문나고 니마면 바로 나와면은 무룸 딱이 될 무룸 스칸마면은 tin 낙장로 tin 되는 차파당 뜻이 차파마당 공도 혹 룩딱 혹 지기그 혹 하루섬 혹 Eskengiz, de eskenlerden tus kaçıklas kaçık. Hadi segol çıkıyor, hadi kaçıkma. Da çıkma samla. Zugnya raptu stonmal taardı. Ri rava rak kankim. Keba pumet.
강가에 한 램상씩 통일어 폭지 Sí. 폭 차도 그 건데도 그래서 밀린데. Ok. Entonces el texto continúa la explicación de este verso, donde dice, aquí Shantideva usa el ejemplo de la profunda oscuridad de una noche carente de sol, en la que no hay luna, y el cielo está cubierto de espesas nubes que ocultan las estrellas, y de repente, durante un breve instante, un relámpago lo ilumina todo. Entonces Rinpoche dice, ya cuando no hay sol, ya quiere decir que es de noche. Si en la noche ni siquiera iluminar todo, va a hacer que se pueda ver todo claramente, las montañas, las personas y todos los seres en este momento van a poder ver claramente cuando aparece el relámpago. La situación actual de los seres es similar a esa noche, ya que el sol de la sabiduría primordial omnisciente no brilla. Pasó. 그 탐제 캠베타 상계기 탐제 캠바라와 Regla. 전 죽네 남긴 게도 쳤어. 근데 캥게래 상계기 이시시 네, 니만 마샤로에 참모 니만 마샤는 참모로 와. 네. 데다고 예와출 하와 미예와출 도차레 기스딕 랑도 랑 미시 도랑 마시서로 나 미시스페 문낙다고 그래서 Recording El in Buda y esta mente progress. del Buda lo ve todo así en un instante como el relámpago. Sin embargo, los seres que se encuentran en la ignorancia, como dice el texto, están en un estado de profunda oscuridad, pues ellos ignoran qué deben hacer y qué deben evitar. Es porque los seres, debido a la ignorancia, no conocen qué es lo que hay que abandonar y qué es lo que hay que practicar. Abandonar las acciones negativas y practicar acciones positivas. 다 규적은 샘들과 샘들이 민탁사로 샘들 아랑드니 특유요 말어라. 규 무슨 군접 담도 되는 샘들요. 네. zupo pumpo ha dus pala zupo la gireva pumpo ha dus pala pumpo. Los 3 o 5 venenos oscurecen sus mentes, al igual que las nubes cubren el cielo. Aquí la palabra que aparece en el texto en tibetano es su continuo mental. Entonces, Rinpoche decía, continuo mental, mente, son distintas palabras. Entonces, podríamos decir que las aflicciones están en nuestro continuo mental. Por lo tanto, también están en nuestras mentes. Los 3 venenos en nuestra mente. Tirum sabu le metkan hok metkan de tirum de tugan tesum gi dim sabarwa. Tabu de sange tundan namshi tukes monam gi ozaren ta de monam number to biji. Sange monam des. Entonces, los seres que tienen estos venenos en su continuo mental son como si estuvieran obstruidos por las nubes oscuras. Y luego dice, en tales circunstancias, debido a los rayos de luz de la bodhicitta y las aspiraciones de los budas, junto con el mérito acumulado por los seres en el pasado, aparecen muy raramente pensamientos virtuosos en las mentes de los seres corrientes y mundanos, ensombrecidas como están por la oscuridad de la ignorancia. Entonces dice, eso son todas las condiciones necesarias, favorables para que ocurran pensamientos positivos dentro de nuestra mente. sange tundan de skapar tamen mo sozo divar sanwa. 진짜 던데기 돈도 되네 정축 담보 정축 주도 투스게 정축기 셈귤라 스민도와 데기 누스파던 툴라스나 신생 돈도 비어레스. Si incluso el Buda tuvo que acumular gran mérito y sabiduría durante 3 infinitos eones, imaginemos, ¿no es cierto?, lo que toma en llegar a obtener la iluminación, a completar esta acumulación. El mismo Buda desarrolló en el pasado la mente de la iluminación y esta bodhicitta la incrementó mientras completó las acumulaciones de mérito y sabiduría para luego así poder beneficiar a los seres. Tener rangi sonsak sonamki sonna tsoksak gibarchang yora tsoksakbe
Manamchi stop miss. Stop miss and chino pade. Manam number to be G top parchin to some the candidate. Mide. Stop miss zombie 2 is a dengi. You can tell the mambo zom shop de 2 gi. Galame. Galam rega jik. Na. Monte monaki kape jistente. Sosos girgula sonamde. Geordu parte del ho. Entonces aquí dice el Buda Shakyamuni desarrolló la mente en sus vidas anteriores la bodhicitta y acumuló mérito y también acumuló sabiduría. Entonces estas son las dos acumulaciones de este vehículo que hemos estado mencionando. Y luego dice, entonces esta acumulación de mérito, dice el mérito acumulado por los seres en el pasado. Dice entonces también la aparición de pensamientos positivos de mente virtuosa es el resultado de nuestros propios méritos acumulados en el pasado. Sonamki geordu parte del lo chista. Nawam to nyeki tumba. Tangate yalan rena. La re stona nisam jungi. Lan mambotan yuring pomit. Ponmena. Nasati lela wadada. La sola. Son extremadamente raros. Esos pensamientos virtuosos son el deseo de hacer el bien y lo que es positivo. Son extremadamente raros porque son impulsos fugaces que no ocurren frecuentemente, quizás solo una vez cada 100 o 2 de 1 millar. Por lo tanto, si ese estado mental de desear hacer algo virtuoso surge en nosotros, debemos reaccionar. Bueno, esto aún no lo he leído. ¿Debemos? La sola. Digo sonta digo del. Digo Machu geordu Picchu. lore ske geordu doki lore sambaji skigiro. Nan gewaji chen imbadi ka mila pambaji chen samgi lo kigiro. Re. Kedna longa mikar dare wala per da tangiro. Da jambala gogire de dawres. Re. La narda. Ratin nyam shinkondo pelve. Shish. Lodna tungste. Rewa. Re. Lodna tungste lo parlamenti janma chigo mares. Rangi chigorwa. Didewa lore skezna gewa dodoki and gewa dodoki lore skezna dowa sem. Nga gewa chen samkan sem skegirwa ho. Re. Tampo longa dawo longa na me kyorwa. Me kana gabar do shigi marwa. Re. Gewa chungchungi sak chen samkande longa da dawres. Longa da me kana da damara. Entonces, si este estado mental de hacer algo virtuoso, dice Rinpoche, cada vez que surge en nosotros este deseo de beneficiar a los demás, que es lo más raro, ¿no? Lo más valioso y extraño que surge en la mente de alguien, entonces cuando surge y nos damos cuenta, debemos reaccionar como un ciego que ha conseguido agarrar la cola de una vaca y decidir no dejarlo escapar, sino por el contrario, desarrollarlo cada vez más. Entonces, como una persona ciega que no puede ver, por pura suerte, atrapa la cola de una vaca. Entonces, no debería dejar escapar esta fortuna. Yo con no pelve chich. Losna stung lo parlamenti stung na de samlo rangi chat gorwa sem. Ho parlamenti. Jamalamiti. Sem. Rozmar michet. Hotak rangi chat gores. Rangi sem rangi chat gorwa. Y así deberíamos comportarnos cuando nos damos cuenta de que estamos teniendo un pensamiento virtuoso. Hacer como explica el texto con la cola de la vaca, no dejarlo escapar, no dejar que se nos vaya de la mente. De hacer al contrario que se desarrolle, y desarrollar quiere decir que se incremente más y más nuestro pensamiento altruista. No, sna. Rere. The spelling de.
Mila tungana manmana de Himalaya develop de zo ya start kande ne dila Re, snal nakula takire de karelo ta di tapalo como, de di la pala short sana te re, shop de short sana costa gaba dosayo mano paso, nakon kigero de re, do mila matan sonde na la mit miton re. matak Sí, rangi gola no chingso nuestro padre, ni consultar con nuestra madre, ni dejar que otros decidan por nosotros. Hemos de tomar nuestras propias decisiones y ser independientes sin dejar en manos de otros la cuerda de nuestra nariz. Hemos de llevarla enrollada alrededor de nuestra cabeza. Entonces Rinpoche dice, esto es porque en las tradiciones del Himalaya a los yak o los bueyes, los búfalos, a veces le ponen una cuerda por la nariz, en el medio de la nariz, porque esta cuerda, cuando está corta, así esté corta, es, el animal verdaderamente no tiene hacia dónde moverse. Va a seguir la cuerda, pase lo que pase, porque está por la nariz. Entonces el texto nos dice que nos dejemos llevar como teniendo una cuerda en la nariz, sino que seamos dueños de nuestra propia cuerda y la pongamos alrededor de nuestra cabeza, ¿no? Que la llevemos nosotros mismos con respecto a seguir nuestros pensamientos virtuosos. de la dra nyen la do dra ran Re, so la si jan so la pel dang wang ngire pe jidang lang ngire mi jambala re, rangi chola tenen do chak chul tar yo de kesa rangi chola pe chakpa ngai pu mo ngai kim de pe chakpa mo mo ne re. wala de dra dang nin ring do tang te chi pa ring do tang wores Debemos desentendernos de nuestros enemigos y dejar que los campos se sequen. En su lugar, hemos de adoptar los 10 profundos tesoros de los antiguos practicantes Kadampa. Entonces, aquí cuando dice, debemos desentendernos de nuestros enemigos, aquí el texto nos está diciendo desentendernos tanto del apego hacia los amigos y los seres queridos, y dice, y dejar que los campos se sequen. ¿No? Entonces, desentenderse tanto de la rabia, soltar la rabia hacia las personas que nos causan aversión, y también soltar el apego, el aferramiento hacia nuestros amigos, tipo, decía Rinpoche, nuestros padres, nuestros familiares, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, también este apego debemos soltarlo. Eso. lem sang de la nyen po ten gore nyen po na mi ta pa rangi si gire wa ¿Y qué podemos utilizar como antídoto para esta mente que se aferra a nuestros seres queridos y se aferra a la aversión hacia los enemigos? Pues el antídoto para todo esto es meditar sobre la impermanencia y la muerte. ta pos ke rang chi bu skiere si vi tu son rang chi bu shi sang gore de ko choji ten na tum mara wa mi sha He nacido en este mundo solo y moriré en este mundo solo. Nunca debemos olvidar esto. si vi tu son nang mi ga chi do ge ko yo mare no shu yo mare wa En el momento de la muerte, nuestros familiares no pueden irse con nosotros, ¿cierto? skiere family chi yo mare chi bu skiere de Y sam cuando, y cuando nacemos, no nacemos junto con toda nuestra familia, nacemos solos. ring to tang so ta de jing chi na da jing ta ring to just as jing ta jing de rang re de jing ro jing gar wo Re, de kongma kadam kongmi chuspe pogno chu sonka je ta de song yang re yo la ro re, choje changpa gyare je ka choje changpa gyare ta de kagyu yo re kagyu cheji chungya yo gya jo re de gene dupa kagyu je kan re ling changpa gyare ro re, dupa kagyu re lama re. changpa gyares ar gyaras do gyaras ki trasang sumchas tang ngi tambe chojang da dupa chao timbe tamchaji ju par chao so sumya tsare Entonces, en lugar de las preocupaciones por los seres de esta vida, meditando sobre la muerte y la impermanencia, debemos dedicarnos a practicar
el Dharma, como dice el texto, adoptar los 10 profundos tesoros de los antiguos maestros Kadampa y los 3 mantras poderosos del soberano Dharma, soberano del Dharma, Sampagyare. Dice Sampagyare, un maestro de la tradición Rupa Kagyu, y decirnos, practicaré de verdad el Dharma auténtico. Una vez que hemos hecho esta promesa, hemos de cumplirla. 미달나 부드 북노추니 미달나 부드 미달나 부드 페나 밀라르스와 코란송아 미달나 부드레스 요 ¿Mi? 미달나 간데시 부드자 코 тур로요 마레 미 제부로 와 데네도 파스푸스케 다 트라탐제 파 쳔보 데네 트라 마자 요 다 밀레 추기 멍보로 밀라 주고 투다 numku 타 샷데네 직다 가레 링도 딱 멍보로 둘로고 데네 너무 작이라와 미 내가 이제 자산은 뚜도 데 이닥 더러워. Como decía Milarepa, cierto que somos también esclavos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo requiere tantos cuidados, tenemos que lavarlo, perfumarlo, cuidarlo, vestirlo, ponerle anillos, ponerle joyas. Entonces, mientras más y más nos preocupamos por esto, entonces en realidad somos como espíritus hambrientos, ¿verdad? De cuidar nuestro propio cuerpo en este caso, porque más y más le damos, nunca va a terminar y al final se va a destruir. 기달 행exde 키 미데 기달 행ex는 키 미데 키 규성. 요? 네. 데베텐제 기달 행ex는 미데 키 규. 미 사치 키 Pangwa. 요. 네. 네. 키다고 Entonces, 키다고라. 미데 징나 키다고라. 키데 와라. 라기려와. 네. 미만데 키. 붙잡아와. Y entonces dice, los 10 profundos tesoros son las 3 acciones, de los 4 objetivos y los 3 vajras. Entonces, con respecto a las 3 acciones, dice Rinpoche, son las acciones de dejar o de abandonar, de buscar y de obtener. Entonces, por ejemplo, todo esto, estas cosas que deseamos obtener, que son de carácter mundano y temporal, como cuidar de nuestro cuerpo, el apego a nuestros seres queridos, todo esto lo debemos abandonar. La palabra que utiliza el texto es sí, como dejar de lado, soltar la zona. 하달 톱드는 되네 할라 다고 초드스 되잖아. 되네 할라기 손을 하달 톱. 요. Re. When Miller Padenda Chur Midalna But Kidal Snake, 요. 되네 Re. 하모 남기 쳇바불 하당 홈마는기 하이 칸도는기 칼락 논당 콜러로 Re. 델랄 하달 톱송어레 칸드엔 나자 Hadrel. Yes. 하달 톱 네 스파니라 랍 누구에 하달 Yomare, español la Yomare. 이것은 하달 톱두가 하랑데 Re. 달 나데 쾌기 시트더로 시트때 거르러 돼 되로 덴더로 Re. La re. Yomare, Lipspenke. Orare. Algo sola. Ok. Entonces, dice, por ejemplo, como Milarepa, ¿cierto? Milarepa, él estaba en... 그냥 송요 말에 나데 빼 작서로 심플 Re, ngama di Duglog dentro. 기간 요 말에 Re. Sí, no teniendo ropas, no teniendo muchas riquezas ni comidas especiales, pero él dice en realidad es solo un ejemplo de las 3 acciones de dejar, buscar y obtener. Entonces se refería a estas 3, como por ejemplo él decía las dakinis que llevaban la comida a la cueva, etcétera, etcétera. Entonces aquí luego dice las 3 acciones son dejar la compañía de los humanos, buscar la compañía de los perros y obtener la compañía de los dioses. 왜나 밀라르파 이제 띵모지요래 밀라르 빼로 그러다
Re. Yung preta samlar kanji. Tako cal tare kale ka boto na thore. Milaras pa chigan yo mare tu chigan yo mare. Re. Chirbu la goro ta tibetin chirbu ro. Re. Tanga chung mo sa ji segire wa. Re. Utsan da mo san mo sa segire wa. Tel mo sa dila. Ro. Re. Milaras pa korang mo ma rangsi nature korang siyo mare. Ta achola gira. Acho dana te danga brother ro. Re. Tu lok su goya dunga tabshe tu lok su kyungi yin tu lok su kyong ro. Re. 둘러대 밀라를 받잖아 그 주구를 슈프제 양 밀라를 봐양 랭가 잼몇 살아 ¿Cómo son las? 야 띵모데 투어로 와 밀라를 봐기 Re. 띵모 투어 항상 저는 또 둘러 미드 치게면 요 말이야 Re. 그러와 치게요 또 치르러 와 Re. 둘러서 고야 도선 둘러서 코 따고 레나는 땅 레나 밀라 레나 경으로 와 Re. 둘러대 불러러 와 Re. Teni milara spagi di goya mendoza na go di zugula shupshu. Zugula la shupra re jare. Tublok ta hamba lagi. Tiba tende jo re yo mareo. Hamba. Re. ¿Ane? ¿Suco sumpo? ¿Con careche son? Simi gacha mare la tanmo hairo tonda. Re. Dile zugu shupshu re jare shupra re hausa. Oh. Orere, shuk rere, suku rere la shuk chik ya son. Dije que son rere. Teni korangi 참말라 쉽지제 로 Ire kusuk la kage chema son. 그게 진짜 맞선 된다 Di koranki pingya puki dentro la son. Kiran tu lukcho, dire. 둘로 통하네 둘로데 망고마 둘로데 식샥 되는데 둘로 Re. 네 나와요 Re. Paso. Entonces, Rinpoche cuenta esta breve historia sobre Milarepa, quien como sabemos no poseía nada, absolutamente nada. A veces ni siquiera tenía nada de ropa. Milarepa era un verdadero asceta desnudo. Él además no tenía ningún sentido de la vergüenza ni necesidad de cubrirse, estaba más allá de todo esto. Y además de esto también había obtenido los logros espirituales del Tummo. Él había totalmente obtenido el Tummo y una vez obtenido los logros del Tummo se dio cuenta que en realidad ni siquiera necesitaba ropa. Y cuenta la historia que una vez en que él estaba de retiro en la cueva, se acercó un hermano, su hermano, bueno, él dijo hermano, pero podría ser como tío o primo en realidad. Entonces su pariente. Y entonces le dijo, ¿qué haces desnudo? Dice, se te ve todo, no tienes que vestirte, tienes que ponerte ropa. Y Milarepa le decía, pero no, es que no necesito ropa de verdad. Y decía, no, que sí, tienes que ponerte ropa porque si no te vistes, se te van a congelar los dedos de las manos, ¿sabe? Obviamente en estas temperaturas tan frías, es fácil que se congelan y se pierdan los dedos de las manos y de los pies. Y entonces Milarepa le dijo, bueno, entonces si quieres para que no se me congelen los dedos de las manos, entonces se dice, voy a poner una especie de, es que no es guante ni siquiera, porque es como un trozo de tela que cubra individualmente cada uno de los dedos. Entonces se pudo cubrir los 10 dedos con trozos de tela, pero no el resto del cuerpo, dice, porque no le hacía falta. That's all. 고수 두mon견 자수 띵징이 자자자로 띵 자자로 고마레 미 회성고마에 둘러한 고유요 말이야 No necesitaba vestirse porque había obtenido el Tummo, no necesitaba comida física porque se nutría de la comida de la meditación. 이렇게 다데 톱숨 누가 톱숨라 파달 톱 yes 웃게 톱숨 성어래 다 와. Re, 철랐다 로이 폭세 철랐다 거 철어와 철 다마 re, 쇼스키 폭데 당랐다 당란디로 당랐다 re.
rangi pokte shila toze gadu shinaro re, shin samgora mitak main san shi ro re, shipukde drak chino drakung skambola toze na tade de kepla giro re, drak kuk ro re. Entonces los cóndala. tat ji Mm. Y luego continúa con los 4 objetivos. Los 4 objetivos son orientar la mente hacia el Dharma. ¿Qué quiere decir orientar? Quiere decir dirigir. Dirigimos la mente siempre hacia el Dharma, hacia la práctica del Dharma. Y esta práctica debe estar dirigida a ser un mendigo, a ser un mendigo. Y esta condición de mendigo o vida sencilla debe estar dirigida hacia la muerte. Esta frase significa que nuestra vida sencilla debemos una y otra vez utilizarla para meditar sobre la impermanencia y la muerte y por lo tanto aspirar a morir en soledad en una cueva, practicando nuestra meditación. Lazo. naso khar shembo nang shinang draga nang shi shiere chi wa Porque morir, nos vamos a morir todos de igual forma, ¿cierto? helmet dorje sumze dorje te tati pache din zare pat tampo mishik pala dorje la gire chi dang tigni te pa sajin stan ba dorje helmet dorje jella jak ishe dorje rang dang rok ye dorje sum chuos Lazo. Y en cuanto a los 3 Vajras, se empieza con el Vajra de no posponer y se termina con el Vajra de no avergonzarse, acompañado con el Vajra de sabiduría primordial. Los 3 la son. takha sumze takha zana tade takha shukshimbo om sumbane samze sa la jella gire dra dang ge de dro dilam mandul zakanda wa ni tapegona da yu bonne chiong war shos skirung dogrung kanejo koncho suminda wa rangi lerin sam to kangre jungna ya tamze nana ngala na jung de simshan tam tamjet gi na ya de ngala jungwa shos de dang sungge yore ngaji gi goshot par shos ngaji na yu nga na yu na tanda iro simshan tamjet gi ikap de ngala shos 정말 쇼도 강탈 있잖아. 강탈 로아송 지천아송 지시간 고밤에 정말 지경 고밤에 들려지고 알았어. Lazo. Y luego se termina esta poderosa instrucción con los 3 mantras. Y estos 3 mantras poderosos los llamamos mantras porque mantra es una palabra o unas palabras, un conjunto de frases o sonidos que tienen un gran poder. Entonces, estas 3 frases siguientes las denominamos mantras porque son palabras poderosas que al repetirlas nos van a dar una fuerza en particular. Entonces, estos 3 mantras poderosos son: que ocurra lo que tenga que ocurrir. Debamos pensar que sea lo que pase, sea lo que pase, no importa, tiene que ocurrir y que si pasan cosas negativas, que me pasen a mí, porque desde el punto de vista mahayana, deseamos siempre que nos pueda ocurrir a nosotros en lugar que a otros seres. Entonces pensamos que me pasen a mí. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad, como en el caso dice de Rinpoche, yo tengo esta enfermedad del hipo, entonces yo trato de pensar que todo el hipo de todos los seres pueda madurar sobre mí. Y luego el siguiente mantra es, sea cual sea la situación, tanto da, es decir, sea cual sea la situación, da igual, no tiene importancia. Y el último es, no necesito realmente nada. Pensar que no necesitamos en realidad más de lo que tenemos es una importante manera de pensar. La sola. nispa adere nispa tenba semke ki phayanla semke chi phayan das no sose phayan da yugna shagyan de sabchat de chapokala jarwa Re. Entonces estos son los 3, que ocurra lo que tenga que ocurrir, sea cual sea la situación, da igual y no necesito realmente nada.
Continuamos entonces es la explicación de los beneficios de la bodhicitta. Y este se va a dividir en dos partes también. Los beneficios generales de la bodhicitta y luego los beneficios específicos o individuales. La Tene sura. sumpi yundan gi kanzak ki chewa chat patang sum yorese sum yorese sapchat tangpola gewa janna kyapardu pas panyanda lewa Mm, gewa mangbo yore gewa janna kyapardu payan Re. sungirese Deta gewa nyamchun dilata. na den jare Re. Dene dikpa topchin jintu mize ba. Deni dzokpe chanchu sen minpa. Ngeshen kanki zilgi ninpa ju. jangan gi silgi number yurde gandare Y así continúa con el texto raíz número 6, el verso número 6 del texto raíz que dice, la bodhicitta es superior a cualquier otra virtud. Así el bien es tan frágil, mientras que siempre la fuerza del mal es inmensa y arrolladora, excepto la perfecta bodhicitta. ¿Qué otra virtud podría aplastarla? gewa janna kyapardu payan mington nas gyure payan pego na sambata sumla tangpo de shat gore gewa janna kyapardu payan ni kondu shat paltar deltar tes delta wana gewa dubdo ki honi hokyu dandawa stadi tokala shat sangala Re. gewa antubin samkani dotpanen del hok gewa dabores hok gewa dandawa nyam stop chungani inna tustak tus dikpa mingi honi tustak parkidu rangzingita takpa mingi lo yorwata mingi wakande na mingi honi tingrungi munak kabuta stop nus chen nuswa chimbo ngansongdo penjings degi nuswa la tene ngansongdo pengires koran del pakyap shatu tadi dale Nama dan chikpa. namata samen de pos de la del pashadare. Entonces, si bajamos un poquito, vamos a ver que este verso y su explicación en realidad son lo mismo que explicamos hace poco con el ejemplo del relámpago y de qué tan fácil es tener pensamientos negativos, pero qué tan difícil es hacer que sean siempre, sobre todo los positivos, los pensamientos. Y dice, como acaba de explicarse, los pensamientos de desear hacer algo positivo son débiles como un relámpago fugaz. Mientras que los pensamientos negativos y no virtuosos nos acompañan constantemente y son como densas nubes oscuras. Su inmensa fuerza puede arrojarnos a los reinos inferiores. Entonces, estos pensamientos negativos y estas aflicciones son como las nubes oscuras, las tinieblas de la ignorancia. Y debido a estos, debido a su poder, dice, debido a su inmensa fuerza, entonces acabamos nosotros siendo impulsados a renacimientos en los reinos inferiores de existencia. Entonces su fuerza nos puede arrojar a los reinos inferiores y es tan arrolladora que es muy difícil de contrarrestar. Tiene luego tiene dos por comida tiene dos pechangsu ki sem rimboche de inzeta de sacha de gewajan na kyapardu payan de changsu ki sem de la jaro tiene excepto rimboche spenne nima da ores nima pa no nime other kande kanga salroge de dabo changsu ki sem de in Entonces, dentro de esta oscuridad y esta tormenta, estas tinieblas, la bodhicitta es como el sol, que lo ilumina todo. Por eso dice, excepto la preciosa y perfecta bodhicitta que lo ilumina todo como el sol, ¿podría aplastarlos alguna de las virtudes corrientes? Ninguna. Entonces dice que dentro de todas las mentes virtuosas y las acciones virtuosas, la bodhicitta es la superior a todas, porque es como el sol, tiene el poder, como cuando surge el sol, que alumbra todo simultáneamente, instantáneamente, entonces es lo mismo que hace bodhicitta. ta goya dinda ji go gore na gewa mangbo yero gewa chu kande na gewa
네, 김바톤 수dim 딱가래네. 예외 초수 기록하래. 예와 추르와 다들 성모던 거래. 네, 예와 임바체. let la tagare 그래. let la 그러다 let. 라고 망보여로 라민다 망보여로. 향chung 망보여로. 네, 니메게 질기 때 니마게 let 탐자 질기 논토기래 강가. 네, 요 데다고 게와 감자티 최속대 장축 비sem데레스. 본덕데레. 네, 나서, let 라민다 망보여로 let's forget el hota 라민 kunime zilgi non tangiro. 네, 니말 슈쇼 요 말어 델타고 장축 비sem데레스. 소토다데. 네. Lok chun chung rabo. 다 lok yoro ba lok ta lok le raminda yoro. Desoko zilgi non nangiri nimagi. Sí. Entonces, dice, las virtudes son muchas. Hay muchas virtudes, hay muchas acciones virtuosas, como las 10 acciones virtuosas, la generosidad, la ética. Todas estas prácticas son virtudes. Pero podríamos decir que las hay de distintos tamaños. Virtudes grandes y pequeñas, de la misma manera en que podemos decir que hay muchas luces o lámparas o fuentes de iluminación grandes y pequeñas, luces grandes, luces chiquitas, pero ninguna de estas luces se compara a la luz del sol. La luz del sol lo ilumina todo simultáneamente. Entonces, esta sería la bodhicitta en comparación a todas las demás virtudes. Hermoso. 요 폴파이전 강이 zilgi non bergute mingyula. 요 Re. Por eso 다 decimos, la excelente y perfecta bodhicitta lo ilumina todo como el sol. 요와전 나게 파도 파파. 다 민톤나 민기도 나스그리 파연 다데 삽. 데니 유타미 스와데 스칼파 땅메트. 땅메 숨둔 숨주 소 망보지어레 또 칼파데 간로. Re. 두마 타야스 심션 스티 요마 스티 자기요마 타야스 파다나 남칸이 타야스 파다나 게소 띵자 파기르 바페나 게소 띵자 보여 남카 타야스 Re. 타야스 바레 코트데라 차 중앙에 요 말어 Re. 데스타부 코레 심션 차 중교 요 말에 심션 담 Re. 나도 심션 담자 대화 땅다 저칸데 빼 미시페 택바 준비디 빼 미시페 누사 첨보러 와 Re. 중중 말에 타야스 심션남 나스캅당 타르두키 판바 아송 나스캅 잠지레 동al 스케 볼 하당미 고방 나스캅 잠지레와 버던다고 Re. 타르둑테 대화 민도파 심자 수지한 대화 민도파데 랑징기레 그러고 누기 말에 대화 수동 누기 말에 저서 누기레 돼 대화 심찬 담자라 누기레 수시형 대화 만도 보여 말에 동al도 누기 동al데 수시라 심찬 무슨 년들 빼나 안 무슨 년들 독만 뿌요 독만 동al 누기 말와 Re. 데레도레 동al 민도파 임베샤다레 이나 나스카 피 하다미 고방고레 그래서 난 안송나 민도기로와 Re. 델스캅 보러와 난송라 드로잖아 테네 카파스 톤타마 보디 난송나 난들 어 데레 Re. 다 델 상로당 와서 Tras ponderarlo durante incontables kalpas, incontables eones, los poderosos sabios vieron sus beneficios. Por medio de ellas alcanzan fácilmente la felicidad suprema. Entonces, esa línea que justo pasaste, la línea anterior. Esa, gracias. Sí. Entonces, aquí cuando te dice podría aplastarlos, en realidad lo que quiere decir es podría ser superada por alguna de las otras virtudes. Entonces, como explicó el ejemplo, la bodhicitta no puede superarla ninguna otra práctica virtuosa y este verso nos lo explica, por medio de ella, innumerables seres alcanzan fácilmente la felicidad suprema. Entonces, Rinpoche nos dice, el sendero, ¿cierto? Las enseñanzas es un sendero profundo y es un sendero vasto. La razón para afirmar que eso es que durante más de 3 eones inmensurables,
los poderosos sabios, los budas perfectos, reflexionaron en profundidad solo sobre cómo proporcionar a innumerables seres beneficiosos, a innumerables seres beneficios inmediatos y la felicidad última. Entonces, aquí está diciendo, eones infinitos se les llaman las tres kalpas inmensurables o tres eones infinitos porque son como el cielo, vastos y no se puede ver el final. No es que son infinitos porque obviamente terminan, si no, no podríamos contarlos, pero son vastos, no podemos medirlos. Por eso dice inconmensurables, no inmedibles o infinitos. Y entonces dice, cuando tenemos bodichita, la bodichita es igual que basta, ¿no? Como el espacio. Por eso siempre decimos que puedan todos los seres infinitos como el espacio tener la felicidad. Ese deseo de que todos los seres puedan ser felices, tiene un gran poder. Es un deseo muy grande, muy vasto, extenso, infinito, porque se extiende hacia todos los seres. Entonces encontraron, dice el texto, que la bodichita purifica los actos negativos cometidos en el pasado, interrumpe la continuidad de estos actos en el futuro, acaba con las emociones aflictivas de la mente, nutre y hace crecer más las raíces de mérito y proporciona el logro último de la gran iluminación. Porque dice, los budas desean siempre el beneficio de los seres, tanto a nivel temporal como a nivel último. Entonces, cuando dice los beneficios inmediatos que podemos proporcionar a los seres, se refiere siempre al renacimiento temporal en los reinos superiores de existencia como devas o como humanos. Y también gracias a la bodichita podremos proporcionar lo que aquí se llama como la felicidad última, que es el beneficio último, y se refiere a liberarse totalmente del sufrimiento, ya sea por haber obtenido la iluminación o la liberación. Pues debemos recordar que todos los seres, todos en absoluto desean la felicidad y que ningún ser desea sufrir. Ni siquiera una hormiga, dice Rinpoche, ni siquiera una pequeña hormiga desea sufrir. Entonces, con una mente vasta y amplia, tratamos de desear que todos los seres puedan liberarse totalmente del sufrimiento y por lo tanto que puedan obtener la iluminación. Si por otro lado no logramos ayudar a los seres a que practiquen lo que hay que practicar y abandonar lo que hay que abandonar, entonces el resultado negativo inmediato es que no podrán obtener un renacimiento temporal en los reinos superiores, sino que renacerán en los reinos inferiores de existencia y una vez renacidos en los reinos inferiores de existencia permanecen allí durante muchos eones. 그래서 또 공부자 돈 조회선 게 돈 조회선 상게 남시 봐. Re, 진짜 남기 cuánto 샹 pesa 받아 봐. que Re. 어제 딘자데 싸와데 돈 남기 띵이 판바르식스. Re. 공부르다 상게기 툭로 공부하데 Orere. 돈 조회선 게 남시 심션 남기 샹을 디파다 봐. 디파데 다 tapando para los Breve. Entonces, con respecto al texto raíz, una vez más la parte siguiente, donde dice, narcisos de para sí, y encontraron que la bodichita purifica los actos negativos cometidos en el pasado. Entonces, esto corresponde al verso raíz, donde dice, han contemplado, todos los budas han contemplado durante muchos eones, la consideran beneficiosa porque gracias a ella la ilimitada muchedumbre de seres obtendrá rápidamente el supremo despertar. Entonces se refiere a esta posibilidad de purificar, porque purificar es necesario también para poder la acumulación y la purificación, ambos para liberarse del sufrimiento. 진짜 되긴 저 봐지 다 진짜 되는 마음 보라 그러 영유 Re. 좀 저도 저 바랑게 기념은 바질기는 도봐 봐 Re. Interrumpe la continuidad de esos actos negativos del pasado hacia el futuro. Acaba con las emociones aflictivas de la mente, nutre y hace crecer las más sutiles raíces de mérito. 예르사와 탐모드는 저기와 충충 공도 펠도 봐 Re.
Cuando dice sutil raíz de mérito, se refiere a que una raíz de mérito tan pequeña, igual la hace incrementarse y multiplicarse en gran medida. 탑득도 장수 신보 토발라 상게 장수게 심딩 판벌 잭신 상 겸단되게 되네 탑득 상 오방 토발라티 장수게 심딩 치미 어디를 투블로 보나지 판벌 잭신 둘차남나 담버 자테 돌자 심션 담자 담버 자테 Y proporciona el logro último, que es la gran iluminación. Entonces, para obtener la iluminación, es absolutamente indispensable tener bodhicitta. No es posible obtener la iluminación si no tenemos la mente de la iluminación, que es la bodhicitta, la mente que desea obtener la iluminación. Por eso decimos que este estado de la perfecta y completa iluminación es el resultado último o el logro último de la bodhicitta. Viendo sus beneficios, la han enseñado a aquellos que han de ser adiestrados. 장수게 semla trantan sat jal tugiyo mare sumara jal dugme 네. 시원한 시스 나스카티 판바 타 대촉 다도기 대와데 촉도기 와레스 다도그와 고타도그와 Sí, 동안 연규메 바 코르왈라 코르베나나 나규메 바 멜라나 메파 상기기 고반데 인딩이 델락투데 스카츠 메파 델락도는 고파로 고파 근데 sí. 까와찬 마고스파 까책 메파 투수 토버제 베치로스 La bodhicitta ha hecho, hace y hará que multitudes incalculables de seres consigan fácilmente y sin esfuerzo beneficios temporales y finalmente la felicidad suprema de la budeidad insuperable. Entonces dice, si tenemos bodhicitta, podemos eliminar las causas para tener que volver a experimentar sufrimiento dentro del samsara y también ayudar a los seres a que hagan lo mismo. 괜찮 대회나 사랑이 스페 동안 라시 스페 컨선 거 동안 로 스페 동안데 스케와 가와 나와 치와 그래서 동안 요래 아리 야탁만 por jomberto jomber는 메코노 봐 Sí. Entonces, gracias a esta mente iluminada, podremos a nivel último, ¿no? Finalmente eliminar el sufrimiento, los sufrimientos del samsara, como por ejemplo dentro del reino humano, eliminar los sufrimientos del nacimiento, de la vejez, la enfermedad y la muerte. 이 랑라자 랑기 대와도 봐. 다잔 탐제기 나스캅 요 잔 탐제기 Re, 어떤 타도기 대와만 봐. 어디 야탁 tumman por chot por dot yang 루베 탑 장축기 세민 탑도 방을 미쳤대 송라 re, 타도기 대와데 룹제기 유 소데 장축기 세면와 re. 이 랑글로 zon원 자오 장축기 세면데 인지미지 준 거래서 Re. Y el verso número 8, los que desean superar las innumerables aflicciones de la existencia, los que aspiran a eliminar el sufrimiento de los seres y los que quieren disfrutar de inmensa dicha, no deben jamás abandonar la bodhicitta. Entonces está el comentario. Por eso, aquellos que desean y se esfuerzan por acabar con los innumerables sufrimientos de su propia existencia, entonces aquí estamos hablando en particular del beneficio propio, de eliminar los propios sufrimientos del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte y muchos más. Y luego también cumple el beneficio de hacer que se cumpla el objetivo de aquellos que quieren eliminar el sufrimiento de todos los seres, tanto en esta vida y en las vidas futuras, y de quienes desean también que todos los seres y que ellos mismos puedan disfrutar las múltiples y variadas formas de felicidad temporal y última, deben abrazar la bodhicitta y no han de abandonarla jamás. Entonces, para cumplir todos estos objetivos que nos explica este párrafo, la única manera es tener y proteger, generar y proteger nuestra mente de bodhicitta, nuestra mente de la iluminación. 다 sabcha sumjaare toka tadi masunare tadi payan fego na shapa objade payan fego na shapala Re, nispa lula pomo rewa
Tene namba sange chundan de lula podang mongi. Parela guarda dilla. Re, Po nuspa cheboda mon nuspa chunga de sungyo mares. Kibare. re, Nanche re, gisem de yoda. re, Pomo. Natso junu kerang pa chung do nga gatpo do. Chanchu semina chikpare. Gatpo la chanchu semina nushuk chikpare chung na chikpare se ganjon. Natso ganjon. Rik zangbe rigin na ngante rigin na chupo dupo kanen ta chikpare ba deso. De la ajá. yo mares. Entonces, si cambio de nombre y estado, desde el mismo instante en que la bodichita nace en alguien que sufre, capturado en la prisión de la existencia, se proclama heredero de los que han alcanzado la felicidad y es venerado por los dioses y por los hombres y por todo el mundo. Este es el verso raíz y luego sigue el comentario. Si la preciosa bodichita nace en la mente de alguien, sea hombre, mujer, joven o anciano, tenga una posición social elevada o humilde, que hasta entonces sufrían en la prisión del samsara amarrado con las cadenas del karma y las emociones aflictivas, este ser es proclamado desde ese mismo instante heredero de los sugatas, de los budas, y recibe el nombre del bodhisattva. Entonces Rinpoche dice en el budismo, así como en esto que nos explica ahora, aquel que tenga la mente de bodhicitta, no hay ninguna diferencia si es hombre o mujer, si se piensa que tenga más o menos poder, si se piensa que sea rico o pobre, tenga una clase social elevada o pobre, no tiene ninguna diferencia. Una vez que desarrollan la bodhicitta, tienen exactamente el mismo potencial de obtener la iluminación. La sombra. Nada di tsaqsana da tikshi tsaqtuna. Janchu samskit gyunas ka chiki zakandere. Dere janchu samskit gyunas ka chiki de tsawade. Rangi gyula rinchen janchu ki sem tingi skes par gyurna kate ke par skachiki yema takma. Tabala skachik seken Re, yema takwa. Tingi snar korwesh sonradan. Last time mom chaktok is dam bazal. Chaktok chak di lakpatan kangba de ki gyoro. Chaktok re, damba nyam takbe sancham pe simchans dungal chan simchan dungal gi naro re, simchan na ming na chungte de ming na chungte rewa ming tangna re, ne dewar shikwanam gi sa sange ki saste chanchu senpa je chansange gi sarda bore chanchu gi semba je mingi chutan chanjing chutan jana gola gonya dola chutan la gire dam ta chimbo chanjing ujo parchawar gyurjing. Entonces, cuando cualquier persona, independiente de cuál sea su situación, desarrolla la mente de bodhicitta, entonces al desarrollar bodhicitta, Rinpoche dice, cuando dice aquellos que entonces sufrían en la prisión del samsara, amarrados con las cadenas del karma y las aflicciones, entonces aquí las cadenas es como si estuviéramos encadenados a la existencia cíclica por el karma, por nuestras acciones negativas y nuestras aflicciones. Aunque estemos en esta situación, si desarrollamos bodhicitta, entonces nos convertimos en, como dice este texto, hijos de los sugatas. Aquí dice herederos de los que han alcanzado la felicidad, pero es literalmente hijo de los budas. Y hijo de los budas quiere decir bodhisattva. Tonna yute jiktenpa jiktenpa dana nganso jiktenpa rawa Re, mi tamchaspa chaksaste chakchot kurti chawe nasu gyushin chanchu gi semdala chaktan ospar kurti chawe nasu gyushin chanchu gi semde re, rinche chanchu gi sem rinche dana rimbochi rawa re, rimbochi norbu godot kungjumla tene choshom gingala tene norbu chidar tene chutpabal chitana smolam chitana samton rugirwa dedrawara ese chanchu gi semde. Entonces, en ese mismo instante dice, también cambia el estado de la persona en el momento en que desarrollamos bodhicitta, de ser objetos o seres ordinarios y mundanos, nos convertimos en objetos de veneración y de ofrendas tanto para los hombres como los dioses, es decir, para todo el mundo.
Por lo tanto, en el momento en que desarrollamos esta mente de bodhicitta, nos convertimos nosotros mismos en un objeto, en un campo de mérito, y por lo tanto debemos siempre recordar que esta mente de bodhicitta es verdaderamente valiosa, es extremadamente preciosa, gran valor. Der mazat pini changchu senpan namla sangye chumdan namskyang ustir chawe osu gyurwa rese wa Re, sangye chumdan na kuran pe te changchu gi senla pe gusti gujab chokong sangye barwa sangye na kyang ustir re. chawe osu yinse changchu gi semne sangye chumdan da senla sangye namki lama inde chiro se lama rogo rese lama rogo ma lama rese changchu gi semde Sancho Kisem de Lamare. Yangchuk ki semne sangya namchi lama inbe chiro ose. Re. Sangya kyangde yangchuk ki semler tenna sangya Re. yabarwa. Re. Yangchuk ki sem medna sangya ki tugi marwa. Entonces, esta mente dice, además de todo esto de ser una persona que desarrolla bodhicitta, se convierte en objeto de veneración. Además de todo esto, dice, no solo te vuelves te vuelves objeto de veneración para los dioses y los humanos, sino que también por parte de los budas. Por eso se dice que además que los bodhisattvas son también dignos del respeto de los budas, ya que estos consideran la bodhicitta como su guía espiritual. Entonces, además de ser un objeto, un campo de mérito para todos los seres, también nos volvemos objeto de respeto por parte de los budas. Y los budas mismos ya son ellos un objeto de respeto, ¿no? Porque han conseguido la completa y perfecta iluminación. Entonces, incluso esos seres, ¿sabes? Incluso para esos seres nos convertimos en objeto de respeto. Y la razón es, como dice el texto, que los budas consideran que la bodhicitta es su maestro espiritual. Entonces, si tenemos bodhicitta, es como si poseyéramos el maestro espiritual de los budas mismos. ¿Y por qué la bodhicitta es el maestro espiritual de los budas? Porque por seguirla obtienen la iluminación. La sola. Oso tarde la jafana. Riva calle dula. Riva. Pasao. Okay. Muy bien, entonces ahora hay una pregunta. Mira, ¿podría? Perdón, aquí hay más. Ok, pregunta. ¿Puede profundizar en los 3 mantras del maestro Tsampagyare que se menciona y en particular el segundo de buscar la compañía de los perros? Aquí está, perfecto, gracias. Entonces, lo de la compañía de los perros es la de las 3 acciones, no está dentro de los 3 mantras, ¿vale? Entonces, buscar la compañía de los perros, dejar la compañía de los humanos y obtener la compañía de los dioses está dentro de las 3 acciones. Luego, los 3 mantras de Tsampagyare están después. Ok. Ana Rinpoche la Korankiriwa dire Ngama Ngak Trakposum Kitogla di Sungronan Ngaksum de so da Ngaksum di Chinge pa cantar chon chikyang göpame. Tanarsum, ¿no? Tanarsum. Re Ragnarsum de so togla di Sungronan anedei jela yang caresa miyul sum kinangne chi rock cell ki togla di yan cerkidu mimogo dunro ki la ñandu Kiyon sho ose. re di donda karere ane yang ngaksum ki donda karere Ki dengarsum, tanarsum re. re Kiyon sho ose na ko. Tas ngacho sunge de nangpa ki zubo jung, kibo jung kande kocho summa bire yang zamba chigla. Rewa. re la Zamba chiga arangi le kemana wa. Kalma. Sorry, karma. re Kiyon war sho ose, kiyon war sho ose. Zerkande zerka. Yang kashashi ta rami mangura dili dirpa kyatang. Kashashi re samtis dupo jung war sho ose. Ngatsulu dupo gogi mar. Chospan namtagla. Sam kangal tans dupo jung war sho ose manam tagiri ta. De apos golo yore.
re, 나 저래 기뻐요 원 쇼삼직만 누구요 수수 말한다게 답이 말어 re. 삼tek 누구 주나 강al 주나 루스키 디방아 키 디바 답이 누가 있음기 Y Rinpoche dice, sí, estos tres mantras, que aquí los traducen como los tres mantras poderosos, pero sí también podían ser airados o fuertes, los tres mantras fuertes, dice, son estos que leímos antes, y habría mucho que decir sobre cada uno de estos. Pero para decir en muy pocas palabras, cuando decimos que ocurra lo que tenga que ocurrir, en tibetano la expresión es literalmente que pase lo que pase lo que tenga que pasar exactamente. Entonces, ese es una especie de adiestramiento que es literalmente lo opuesto que de lo que la mayoría de nosotros hacemos normalmente, ¿verdad? Siempre decimos, ay, que te vaya bien, que tengas suerte, que todo te salga bien, ay, que ojalá que me salga bien. Entonces siempre estamos pensando en este concepto, ¿no? Que nos pueda ir bien en el futuro, pero este mantra podríamos prácticamente decir que es lo opuesto. No es un deseo de que te vaya bien, sino tampoco vas a rezar que te vaya mal. Dice, nadie va a rezar, ay, por favor que me vaya mal. Pero simplemente que ocurra lo que tiene que ocurrir, porque las cosas ocurren debido a causas y condiciones, debido al karma de cada quien. La sola. 그래서 카운터 들어왔어 내가 다들 Re- 숨 카운터 들어 Cantan. 카운터 들어와서 그런 레이스 그런 가리잖아 콘 람람기 단 여기래 var람 Re. 람람 단 여기래 카운터 들어와서 Luego el segundo, cuando dice, sea cual sea la situación, da igual, o podríamos también decir, como sea que ocurra, da igual, ¿no? Da igual cómo ocurra, ¿no? Lo que nos ocurra en esta situación. Entonces, la primera es más como la situación misma y la segunda es como la manera en la cual esta situación se desarrolla. Y Rinpoche dice, que sea cual sea la situación que surja, que pueda convertirse en el sendero, que pueda tomarla como sendero para la práctica. La so. 그거 맨날 간다 페나 도착 요원도 도착 룩다 티로 렉차 제포연 도착 요원도 되는데 도착 요원게 도착 쇼르 그래 voilà Re, 룩 제포 다 냠포 티 짐보텔라 룩다 티로 렉차라 바다 치당 치율레와 치율레잖아 치율레산 난기 셈데 텔레 착파쳐 그래 텔레 도착라게로 착파 re, 나 디고기도 착배원 re, 그거는 나 또좀 생생 기시간 고밤에 했을 re, 당시 선바데 데 그래서 당나 손데 나 기시간 고밤에 랍서나 기시간 고밤에 서나 거기서 요 말고 re. 왜나 데지 손사 열라서 Y luego la tercera, no necesito realmente nada, es para contrarrestar nuestro aferramiento a los objetos sensoriales, porque nosotros, debido a nuestro apego, tendemos a aferrarnos a los objetos de los cinco sentidos, a las formas, a los sonidos, a los olores, a los sabores y a las sensaciones táctiles. Entonces, debido al contacto que tenemos con estos objetos sensoriales, desarrollamos apego y también desarrollamos el deseo que nos hace pensar que las necesitamos. Entonces, las necesitamos verdaderamente. Desde el punto de vista del budismo, debemos adiestrar nuestra mente para lo opuesto, pensar que en realidad todas estas cosas no las necesitamos. Las 그러면 밀라라서 페도 데레 내가 보기를 던다 고탕이래 re, 밀라라파기 짐바 출팀 접할라페 디지 빌바게 아베바 도독도독 스마 페 코랑 도독도독 스마로 re, 닥젠 스팡베 파롤나 짐바 자와로나메 그래가 또 닥젠이라 닥도 짐바 닥젠 re, 닥도 짐바였나 근데 닥젠이 뭐소 닥젠 스팡사를 지스밀라나 닥젠 스팡에 치켜요 말이야 re, 니마치 디지거를 자랍기로 자기 다데 클락스콜 그래로 re, pumparau, 자만 lup, 봄봄바 자만 lumze, 에코 주포 교보차 빼 폰지가 포론지가 레청을 레딱 저만 그 차를 자만대로 re.
Zama chana tele mistak bedang lo tangare gursoro gur. Dagdin spang pe parolna chimba chawa lok na me sumare dagdin sawana dagdin spang sare ku chimbe parol chimba zoyare. Lazo. Yang chimba tanya chi yo mare lose yo mare wa dagdin spang sare wa. Re. De dore dagdin spang pe parolna chimba chawa lok na me yang chimba chawa chechi lok na yo mare eso. Es como, por ejemplo, en la vida de Milarepa, cuando Milarepa nos recita este verso sobre la práctica de la generosidad. Ahora mismo no lo tengo palabra por palabra, pero el verso dice algo así como que habiendo abandonado el aferramiento al yo, no me queda más práctica de la generosidad, no me queda más generosidad que practicar, pues la he completado. Y Rinpoche dice, debido al aferramiento al yo, cierto, tenemos todas las aflicciones, el aferramiento al yo, surge el deseo y todo lo demás. Entonces Milarepa, recordamos que él no tenía prácticamente nada, no tenía nada de nada, pero aún así tenía una especie de cuenco de arcilla que utilizaba. Y una vez ese cuenco también se rompió, su última pertenencia. Y en ese momento, ¿qué hizo Milarepa? Pues meditar sobre la impermanencia y reflexionó con esta frase sobre la práctica de la generosidad, ¿verdad? Habiendo totalmente eliminado mi aferramiento al yo, he también completado la práctica de la generosidad y ya no me queda nada por practicar. La sola. 솔직히 툰켄 망보지 거라 툰켄 전에 미티리얼 나버려 와라 툰켄 나버 Rela. 그 샘기 톡나 상여를 건가 샘기 톡나 Re. 나초나 만달라 조기리 뽕파 조기리 따 돌마 조기리 그 샘기 디라와 샘기가 나 Relwa. 곰차와나 샘기 되나 투지어를 건가 나빠 상계기 초tum자 샘기 투지 샘기 나 지스 밀라다고 나초 곰파다월도나 따민다 몽보미노 스쿠요 숭요레 투요레 따 돌마요레 만달요레와 Re. 지스면에 저 샘기 나를 건가 비슐레스 샘 Sí. Entonces, Milarepa, todas las sustancias materiales o condiciones, podríamos decir materiales que necesitaba, él las podía obtener a través de la mente, a través de la meditación. Nosotros como budistas decimos que todo es mente y todos aquellos implementos materiales que incluso podrían ser útiles para la práctica, como el torma, los mandalas, todo esto, Milarepa lo generaba con el poder de su propia mente. 기용하쇼 Rere, chiawasho, rere. 기용하쇼 그간 딜라 나기 삼랑 삼탕데 땅나 똑착 쇼나 나 사지 semshan 담자기 나차 중원 쇼 그간 딩나 돌아가 호레 대지 깔레 가호레 근데 장주 선반나 나라 동안 담장 중원 쇼 순간이 요래 장주 선바 좋아 Re, re, 나 돌아가 보래 나차 미망보 강한 망보 중이래 나초 나라 나차 중이래 미 파밀리 나라든 나로나 쿠바 중이래 디 기노 팔죠 기스칸 기스칸 망보 중이로 빠ছত 망보 중이래 솔라 디시 나기 디스칸 중에 콜라 고츠 퍼쇼 이스만함다 보래 딜레라 보래 요 re, dire 나 la 좀 난다 이갑이어랭아 이갑데 semshan 담자 이갑데 고츠 퍼쇼 데 semshan 담자라 마와쇼 소나디 야보도 요 re, semshan 담자기 ngal나서 영원 쇼서 나가 도도로도 그래 양책지기를 re, 데 로스탕 마도 버와 re, 디 인치미지데 망한다고 그래 데 토가데 raso. Ane chiyo washo. 희용은 쇼데레 데라 아겐냥 Laso. Netan tamse raso. 나 강한 망보지니 파밀리 강한 망보 녀탄 망보 중얼 디 영간 담지기 semshan 담자로 고쳐 버쇼 나 samgi mege bes malanga gere Raso.
Y luego con respecto a buscar la compañía de los perros, estas tres acciones, como dice el texto, van juntas. Dejar la compañía de los humanos, buscar la compañía de los perros y obtener la compañía de los dioses. Aquí se refiere, por ejemplo, aquí se refiere, por ejemplo, que Rinpoche dice, esto es su opinión personal, ¿no? Sobre esto. Y es que normalmente nosotros siempre queremos que nos pase todo lo bueno, ¿cierto? Siempre pensamos, ay, que todo me salga bien, que no nos pase nada malo. Pero en realidad siempre nos enfrentamos con dificultades, ¿cierto? Nos enfrentamos a enfermedades dentro de la familia, ocurren peleas, situaciones de sufrimiento mental y todas estas cosas nos traen muchos obstáculos. Entonces, esto lo comprendemos y es fácil desear que no nos pase nada de esto. Sin embargo, el bodhisattva hace al revés. El bodhisattva desea sentir todo el sufrimiento de los seres, poder tomar todo el sufrimiento de los seres sobre él mismo. Como mencionó antes Rinpoche, cuando le da hipo, entonces él intenta pensar que a través de su hipo puede purificar el hipo de todos los seres. Claro, de todas formas igual va al doctor. Sin embargo, el bodhisattva piensa al revés. Piensa siempre que pueda siempre yo tener lo peor y todos los seres puedan tener lo mejor. Por eso aquí dice buscar la compañía de los perros. Buscar la compañía de los perros, imagínense en la India, no eran muy bien tratados, no era un animal limpio. Entonces se refiere como a buscar, a contentarse de lo peor para uno, dando lo mejor a los demás. 자, La sola. 미달 남붓 데 토카데레 미달 붓 기달 생각한데 등한테지 라그레 미달 남붓이라고 그러나 미달 안가서 둘러야 보건 거 미가서 소사이티 그룹으로 봐 들라도 거와 미 Re, 동당 소장마당 다직 그러려고 그래 re, 샤워때 때 둘러상 보건 다딜라 직직이라 와 re, 리센 저기야 들어와 리센 저기야 들어와 Linkata. 이제는 오고 부모 즈모도 다 직보도 코미 직보도 오고 프로페셔널 라블라 리센 저기야 와 리센 저기야 Re. 파 아실리 쇼스만한테 리센 저기야 빵을 어디라 그래 미랄나 뭐래 거 Re, 미랄 뭐 키랄 해가 그랬어 re. Y con respecto a la primera acción, Rinpoche sabe que hemos terminado, pero solo para mencionar algo brevemente, la primera acción, que es dejar la compañía de los humanos, es porque en realidad si nos ponemos a pensar, cuando socializamos así sin ningún sentido, ¿cierto? Entonces nos preocupamos de tantas cosas mundanas. Tenemos que ir a una reunión con los amigos y entonces nos tenemos que poner ropas bonitas y ponernos guapos y adornar nuestro cuerpo. Y entonces luego hablamos con las personas y hablamos de qué? Hablamos de cosas tontas como, ay, mira esta chica tan guapa, ay, este chico tan guapo, ay, mira qué buen trabajo tiene, ay, consiguió una buena profesión. Entonces, en fin, lo que se refiere al primer punto es que esta especie de socialización inútil no es más que dharmas mundanos, que preocupaciones mundanas, y no va a ser más que impulsarnos hacia las preocupaciones mundanas que no son de dharma. La 이것도 sola. 실록도 장마조래 나록도 장마조 말이 초 남덕 건데 나록도 장마조 그래요 Nosotros limpiamos afuera, pero no limpiamos adentro. También tenemos que recordarnos de limpiar adentro. 쌤 초스파 남덕이 쌤 장마조래 맞추기 루 장마조기래 실록아 Dice, por fuera puede que tengamos que limpiar nuestro cuerpo, pero por dentro debemos limpiar nuestra mente, nuestra conducta. 올라서 다 낭바들 건데 쌤 돼서 그래 내가 낭바라기로 Porque nos llamamos budistas, que en la palabra tibetana es interioristas, porque la mente para nosotros es lo más importante. La sola. 올라서 Muy bien, terminamos aquí por hoy. 이제부터 보지 들kim만 문도 정보 이게와도 탐자랍도 송 시와군도 양다라만 한다 최기 빨로 놓으시 사동 남기연다라잖아 너지 챙기고 방요 톱쇼 오케이 땡큐 Gracias a todos. सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्य
भक्त्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसंवरावतारम् कथयिष्यामि यथागमं समासा।